Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola a todos y con todos. Bienvenidos a este espacio en donde priorizamos el lado humano del recurso en traducción e interpretación. Y en esta ocasión, esta entrevista tiene un nombre, que es A uno y otro lado del Atlántico, y vamos a hablar sobre las diferencias que existe entre la interpretación telefónica tanto en España, enfocándonos en Perú, pero también en América Latina. Hoy me siento emocionada porque estoy junto a dos personas a las que aprecio, estimo mucho, les tengo afecto, cariño, porque por un lado es bastante conocido que yo admiro el trabajo de Gabriel, así como muchos, y yo lo considero un mentor, pero también tengo a Lucía, quien es una de las mejores alumnas que he tenido a lo largo de los 11 años que vengo enseñando interpretación, y quien yo sé que tiene un futuro brillante, la he formado. Es como estar entre el pasado y lo que yo espero en el futuro, una cosa así, me siento de esa manera. Entonces para mí es realmente un privilegio tenerlos a ambos juntos, y que espero que no sea la única ocasión en la que podamos conversar de esta hermosa y maravillosa profesión que es la interpretación en todas sus facetas, y les cedo la palabra a cada uno de ustedes para que se presenten brevemente. Bien, pues mi nombre es Gabriel Cabrera y bueno, yo soy licenciado en traducción y actualmente doctorando de interpretación. Llevo en este campo pegado a los micrófonos desde el año 2000 y bueno, en mi trayectoria principalmente está la interpretación de conferencias, la interpretación de zona de conflicto y la interpretación telefónica en los servicios públicos. Hola, mi nombre es Lucía Escudero. Estoy por cursar el sexto ciclo de la carrera de traducción e interpretación de idiomas. Yo trabajo de intérprete telefónico, he estado haciéndolo por ya más de un año. También hago traducción dirigida al doblaje, subtitulado, y aparte también soy actriz de doblaje. Ok, entonces muchas gracias a ambos por presentarse. Quisiera que empecemos hablando sobre los principales desafíos y diferencias profesionales que sienten ustedes, junto con las diferencias principales entre intérpretes, por ejemplo, interpretación médica en Perú y en España. Pero antes de todo eso, podríamos empezar definiendo qué es la interpretación telefónica para Gabriel y qué es la interpretación telefónica para Lucía, ya que ambos tienen ese expertise y en países distintos. ¿Cómo lo podrían definir y cómo podríamos abordar estas consideraciones? Bueno, pues la interpretación telefónica como tal, como actividad, va a ser igual a uno y otro lado del Atlántico. Imagino que aquí no habrá gran diferencia. Utilizamos el teléfono como medio de comunicación. Es la forma en la que tendrían nuestros clientes de tener un acceso rápido a un intérprete para solucionar un problema de comunicación puntual. Y esto se lleva haciendo desde los años 70, que se inventó en Australia. Algo quizás creo que sí podemos diferenciarnos, ahora nos dirá Lucía, es que aquí en España prestamos el servicio de interpretación telefónica a España. Es decir, nosotros trabajamos para nuestros propios servicios públicos, para nuestros propios ayuntamientos, hospitales, centros sociales, y atendemos a toda la inmigración o el turismo que llega a España. Es verdad, como dijo mi colega Gabriel, aquí pues no prestamos los servicios al mismo Perú o a algún país de Latinoamérica, de los varios que trabajan en OPI, sino directamente los servicios se van a Estados Unidos, y la mayoría de empresas que contrata aquí son estadounidenses que vienen a buscar el servicio de latinoamericanos. En lo que respecta a la interpretación telefónica en sí, como dijo Gabriel, es bastante parecida. Utilizamos el teléfono, pero ahora mismo yo soy en una compañía que no utiliza teléfono en sí, sino lo hacemos a través de computadoras. Y también no solo tenemos esa conexión telefónica, sino podemos hacer el BRI. Son esas conexiones de video que tenemos con pacientes, en las que podemos ver al paciente a través de un pequeño monitor o tablet. Hay un pequeño como robotito que se llevan y pues aparece la cara del intérprete y podemos ver al paciente así. Hay algunos que lo piden de esta manera, más que todo por un sentimiento de poder ver a la persona, estar hablando con alguien. Lo que entiendo de Gabriel es que ustedes, quitando el Video Remote Interpreting, que es el BRI que menciona Lucía, ustedes siempre o casi siempre trabajan con teléfono. Exacto. Ok, Lucía,
¿Se sigue trabajando a través de computadora en Over the Phone Interpreting o ya utilizan celulares o teléfonos fijos acá en Perú o en América Latina? De hecho, utilizan ambos. Al principio yo utilicé el teléfono, pero también había la opción de computadora. Si es que ibas a trabajar en sede, te llevabas tu computadora a casa y podrías hacer BRI y también el OPI. Entonces para el BRI sí que pedían que tenías que tener tu computadora, y en la empresa en la que estoy ahora es todo por computadora, incluso las llamadas telefónicas. Me aventuro a ver una diferencia quizás entre nuestros clientes. Cuando nosotros, por ejemplo, aquí en España no se suele demandar el servicio de remoto por videoconferencia. Probablemente sea porque nuestros clientes es el servicio público. Y el servicio público tiene mucha prisa. Cada vez que le hemos propuesto instalar un sistema de cámaras, un sistema de tablets o algo por el estilo, los médicos siempre han dicho lo mismo: no hay tiempo. Tienen 7 minutos para atender a cada paciente. Los médicos de cabecera, los de especialidades tienen el mismo problema, los de servicios sociales tienen el mismo problema de rapidez y gente en cola. Me huelo que probablemente vosotros estéis, a lo mejor me estoy equivocando, que para quienes estáis trabajando es principalmente hospitales privados y servicios privados, donde el señor o señora que tiene un problema y que además tiene dinero, quiere pagar por ver, cuando aquí de este lado quien paga es el Estado, tiene prisa e intenta también pagar lo menos posible. Y es verdad, hay bastantes entidades privadas. Obviamente no puedo mencionar ningún nombre, pero es cierto, o sea, hay llamadas que duran hasta 2 horas. Yo he atendido partos completos, lo cual fue una experiencia totalmente nueva. Y la primera vez sí un poco choqueante estar con una persona todo el tiempo, porque obviamente no interpretas tanto, es más las instrucciones de la enfermera, de la partera, respiren, 1, 2, 3, pero sí son llamadas muy largas y toman su tiempo. Igualmente en las de BRI, ellos ya tienen todo un sistema instalado en el que es un carrito con un monitor y te pasean por el hospital, es el carrito de interpretación, ¿no? Simplemente con fines de aclaración, tengo una pregunta, Gabriel. Ustedes cuando hablan de intérpretes telefónicos en España hablan intérprete telefónico, ¿correcto? Uh-huh. Acá decimos OPI por Over the Phone Interpreter, porque como bien explicó Lucía, trabajamos para Estados Unidos, ya que en Perú o en nuestros países, voy a hablar de América Latina en general, no hay demanda de lengua extranjera para servicios públicos o emergencias. Específicamente en Perú, los servicios públicos se trabajan con lenguas originarias, que estamos hablando de 56 lenguas originarias, si la memoria no me falla, 57 con todo y el quechua, pero el quechua es un idioma oficial, y se realizan básicamente en la sierra y en la selva del Perú o partes de la costa en donde existan estas personas. Y también hay un proyecto de ley para poder implementar la interpretación del lenguaje de señas en los servicios públicos de manera masiva en el país, pero es un servicio que se brinda a las comunidades alejadas o que hablan estos idiomas. Por eso es que ponemos el caso de Perú como ejemplo. Sé que en Colombia es muy parecido, en Ecuador también, sobre todo en la parte que compartimos selva, porque somos frontera, porque son casuísticas en las que he recibido formación, capacitación, pero no conocemos cuál es la realidad de Chile, Argentina. Creemos que en México es parecido, pero no sabemos si es que tienen interpretación telefónica con intérpretes capacitados, formados. Entonces, por eso nos basamos en Perú. Habiendo dicho esto, ¿qué desafíos enfrentan? O sea, me imagino que como intérpretes, tomando algo que Gabriel dijo hoy mismo, el tema del ruido, el tema del ruido ambiental, del background noise, el tema de que a veces las personas no pueden expresar o concatenar sus ideas dependiendo de la circunstancia. Gabriel hace servicios públicos. Voy a empezar contigo, Lucía. ¿Tú haces algún otro tipo de interpretación además de la médica? Porque por lo que explicas, solamente haces médico. ¿Cómo trabaja? ¿Cuál es la carrera o la línea de carrera del intérprete telefónico en el Perú? ¿Cómo has empezado tú? Y versus lo que Gabriel nos comentaría después de cómo es en España. Bueno, aquí hay distintos niveles en esta interpretación telefónica. Voy a incluir que yo creo que no entra en interpretación, pero también es parte de este sistema, que son los agents.
los agents son las personas encargadas de preguntar básicamente idioma, español, ok, y empiezan a redirigir a los intérpretes. Luego tenemos a los intérpretes L3, que son intérpretes de Customer Service, netamente, llamadas del 911, llamadas de la policía, incluso cosas así, de luz, agua, todos esos servicios públicos. Luego tenemos a los intérpretes L4, que es netamente interpretación médica, pero eso también incluye pues, seguros médicos, farmacias, etc. Y me parece que hay un nivel más, que es más a lo legal, intérpretes de tipo legal, pero no estoy tan familiarizada con este. Yo ahora soy en un nivel L4 y sinceramente hago interpretaciones médicas. En nuestro caso, hacemos boda, bautizos y comuniones. Vale, es decir, no estamos diferenciados por categorías y no tenemos una única tipología de llamadas. Al estar trabajando para el servicio público, unas veces la llamada llega de una ambulancia, otras veces de un albergue de inmigrantes, otras veces de una gasolinera donde a alguien le han robado. No tenemos ni idea. Es toda la interacción con el servicio, con el ente público. Incluso alguien que haya recibido una carta con una multa y quiera que su ayuntamiento le explique por qué le han multado. Entonces no tenemos una categorización y normalmente no sabemos qué va a ocurrir cuando descolgamos el teléfono. Por eso nos tienen que formar en muchos ámbitos. En cuanto a nuestra formación, al no tener aquí ningún tipo de diploma que capacite a un intérprete para operar en los servicios públicos, no en España, ni en otros países de Europa, como por ejemplo Reino Unido, sí, acá no. Aquí la única figura que existe es la del traductor jurado, traductor e intérprete jurado. Entonces, pues va a depender de los criterios de la propia empresa o los criterios de la licitación pública. Ciertamente, en los últimos años, las licitaciones están favoreciendo que haya intérpretes con grado o licenciatura y máster de interpretación. Y además se está teniendo mucho renombre, puntúa bastante que los intérpretes tengan algún máster especializado en interpretación en los servicios públicos. Bien, como puede ser, por ejemplo, yo trabajo en Alcalá de Henares. Entonces, todo esto, suma a la hora de diferenciarte y de que te contraten antes que a otro colega que no tenga esta formación, a menos que la pueda acreditar por su propia trayectoria profesional. Solo para aclarar antes de darte la palabra, Lucía, Gabriel, cuando dices máster te refieres a, porque aquí máster es master's degree, maestría. ¿Qué es un máster en España? Debe ser lo mismo, es lo que llamamos en inglés un MBA, por ejemplo, es decir, normalmente tenemos la formación de grado, no luego tenemos el posgrado, que es el máster, o ya lo más alto puede ser un doctorado, al menos de este lado. Bien, entonces eso es lo que me refiero con un máster. Quizás sea lo que ustedes llaman maestría. Sí, es correcto, es maestría. Y cuando obtienes el grado te vuelves maestro. Antes era magíster, ahora eres maestro. Lo hago con aclaración, ¿por qué? Porque, como les comenté anteriormente, ahora, como nosotros sí copiamos mucho a Estados Unidos, cuando haces interpretaciones de conferencias médicas, te piden tener certificación que tienen normalmente los intérpretes telefónicos. No existe el máster aquí como lo tienen ustedes, o te piden certificaciones tipo JCI. Entonces, es ahora a raíz de la explosión que hubo en la demanda de intérpretes telefónicos durante la pandemia para poder interpretar en conferencias medicina, te piden bastantes requisitos, además de la colegiatura, de haber terminado, ser miembro del Colegio de Traductores del Perú, porque te colegias y como intérprete te vuelves un perito, un experto, dependiendo del tema. Y es bueno que la audiencia sepa cuáles son las diferencias en cuanto a requisitos, especialmente para médico, que es en lo que nos estamos enfocando ahora. Habiendo dicho esto, Lucía, coméntanos cómo fue la curva de aprendizaje, qué tipo de formación, capacitación tuviste o necesitaste, te sirvió estudiar interpretación, porque ya eras estudiante, qué fue lo que tuviste que cambiar. ¿Y por qué te lo pregunto? Hace muchísimos años, cuando era muy jovencita y fui OPI, en mi primer examen no lo pasé porque yo interpretaba
y lo que me pedían era que me memorice un script, un guión para el examen. Entonces era muy frustrante porque yo estaba haciendo interpretación de enlace y no funcionaba de esa manera. La empresa se llamaba, porque ya desapareció, Union Telecom, y funcionaba como un call center donde no era necesario ser estudiante ni intérprete ni traductor ni nada, solamente tenías que ser bilingüe, español e inglés, español portugués, español francés. Yo me presenté español francés en ese momento porque francés era mi idioma A. Entonces, pero eso es hace muchísimo tiempo. ¿Cómo es ahora? Con lo que es la capacitación y la formación, eso es rapidísimo. ¿Por qué lo digo? Porque son 2 semanas en las empresas que no te piden ninguna experiencia, al menos en las que yo he estado en training. En estas empresas te dan toda una capacitación completa de, digamos, cómo ser intérprete en 2 semanas, el curso intensivo, súper mega intensivo. Entonces te ponen esto, te dicen, ok, vamos a darte unas pequeñas clases, vamos a ver qué tal. Obviamente esto después de que hayas pasado varias entrevistas, de verdad que los procesos son bastante largos, y luego ellos te forman también en algo que me parece que no hay en España, que son el IPA, el FWA, que son certificados que la empresa misma te da para que puedan trabajar con estas entidades médicas. El IPA es el Health Insurance Portability and Accountability Act, y básicamente es para la protección de datos de los pacientes, y Fraud, Waste and Abuse es justamente para detectar situaciones de fraude, abuso. Aparte de la capacitación, de lo que es mi experiencia personal con la carrera y el choque que tuve con la misma interpretación telefónica, es que cuando yo llegué a las empresas, igual el primer examen yo no lo pasé a la segunda, y me asusté bastante, ya que yo pensé que mi nivel no era bastante bueno, o que simplemente no era lo mío interpretar, aunque pasé el segundo. Pero piden mucho, sí, esto de que sea al pie de la letra. En la carrera aprendí que los intérpretes tenemos muchos recursos, como que den el mensaje igualmente, pero podríamos darnos justamente la libertad de interpretar algunas cosas, de cambiarlas para que se ajusten a nuestros clientes. Entonces, esto fue lo que yo estaba haciendo al principio, y luego me dijeron que no, que básicamente era todo igual, lo más igual que se pueda a lo que dice el cliente, ¿no? Entonces eso es algo que a mí me tomó un tiempo, ya que inicié en 4º ciclo, y pues fue todo un reto de aprendizaje, pero ahora tengo mucha más confianza en mis interpretaciones, en la toma de notas también, que fue algo que me tomó un tiempo, pero todo esto me parece que es una formación continua en lo que es interpretación telefónica, porque como dije, empecé con Customer, luego fui a Medical, y todo esto son diferentes formaciones también. De Customer Service a Medical también hay otros exámenes que debes pasar y todo eso. Una última pregunta antes de hacerte una pregunta, Gabriel. A ti, Lu. Entiendo entonces que te capacitan Too Fast, Too Furious, te capacitan 2 semanas. Una vez que pasas la prueba inicial. Luego de esto tienes harto vocabulario que aprender, y sobre la marcha vas aprendiendo la mecánica. En cada nivel que vas pasando se sigue certificando, es decir, te siguen dando un certificado nivel 1, por ponerle un nombre X, ¿no? Porque ya tienes un dominio de cierto campo, con cierta dinámica y con cierto tipo de usuarios, ¿es correcto? Para pasar de Customer Service a Medical, volví a hacer una capacitación, esta vez de 1 semana, igual con un examen al final. Y me parece que para BRI, que en la primera empresa yo no llegué a hacer BRI, para BRI te dan otra capacitación. Y esto es para que ya uses su laptop, su computadora, para que puedas usar el video en esta. La cosa aquí es que cada empresa te va a certificar para ellos. No importa si tú ya te has certificado en IPA o en FWA, en 3 empresas, a la siguiente que vayas, te van a pedir que vuelvas a tomar ese cursillo pequeño para certificar. ¿Y cómo son las formaciones allá en España, Gabriel? ¿Cómo es la formación fuera de lo que nos has mencionado? Yo soy intérprete telefónico en España.
¿Cuál es mi curva de aprendizaje? Vale, aquí es muy distinto, porque nosotros, como las empresas no tienen que certificar a sus trabajadores, que lo pueden hacer sin ningún problema, pero es que nosotros tenemos que rendir cuentas ante el Estado. Entonces, a ver, en mi caso, para que quede claro, yo aparte de intérprete soy coordinador y responsable de calidad de una de las empresas de interpretación de España, de Dualia de Traducciones, que es la mayor y la más antigua. Entonces, y nosotros no tenemos que certificar a nuestros trabajadores. Por ello, como a mí lo que me pide ya el gobierno es trabajar con personal cualificado desde el principio, lo que vamos a hacer en la selección de personal es buscar siempre intérpretes con el grado y con el máster, la maestría. Ya vienen gente cualificada. Además, casi todos, bueno, por no decir el 100%, son freelance, son ya autónomos, que están en ejercicio. Que la interpretación telefónica es un servicio más que ofrecen dentro de su cartera. Son profesionales que están en su casa, trabajan, y Dualia o cualquier otra empresa de interpretación telefónica son clientes para ellos. Por lo tanto, no tengo que hacer esa curva de empezar desde cero con cada uno. Sí es cierto que luego queda a discreción de cada empresa. En donde yo trabajo tenemos nuestro propio programa de formación. Entonces sí formamos nuestros intérpretes y sí tenemos un aula de formación. Pero es para formar en cosas muy puntuales sobre qué quieren algunos de nuestros clientes que hagamos. Luego también nosotros ya hemos abandonado eso de al pie de la letra. Esa teoría antigua de la interpretación como un conduit está aquí bastante superada, puesto que se prefiere más que el intérprete se considere una herramienta del Estado, una herramienta del médico, una herramienta de la operadora de servicios sociales, de quien sea. Por tanto, tenemos una interacción más normal de intérprete que puede aportar opinión, que puede aportar ayuda, que puede solventar un problema cultural, más que ir repitiendo al pie de la letra. Eso no se hace. Bien. De hecho, en esta empresa lo que tenemos, el acuerdo al que hemos llegado es que tenemos firmados unos protocolos de trabajo con cada uno de los clientes y tenemos los protocolos publicados. De hecho, fueron objeto incluso de la investigación en una revista, en Verbalingua, donde nos dieron ese premio porque tenemos unas formas de trabajo que ya los intérpretes las siguen, se han acordado con el cliente y estamos mucho más contentos, hasta el punto de que nosotros, por ejemplo, interpretamos en tercera persona y llegamos a la caballería de interactuar con los operadores y llamarnos compañeros. Es decir, yo si quiero llamar la atención de la doctora, digo compañera, tal cosa, y ellos a mí va a decir lo mismo, compañero, tal, y se crea esa sensación de que estamos todos trabajando para el ente público. Pues aquí es bastante diferente. Cierto es que hay una curva de aprendizaje, porque todo intérprete que me viene de recién salido de la carrera viene con los vicios de interpretar en un entorno aséptico, donde no hay ruidos, donde no hay interrupciones, donde no hay gente que grita, donde no hay gente que llora, donde no te insultan, cosa que ocurre a diario de la interpretación telefónica del servicio público. ¿Bien? Entonces eso sí tengo que enseñar y tengo que dar esos consejos y esas formas de trabajo de este lado en la empresa, pero por suerte es muy poquito. Lo demás ya tengo a profesionales en ejercicio desde el principio. Tomando en cuenta lo que acabas de decir, que es bastante interesante, no solo como diferencia, me lleva a una similitud, y aquí me incluyo, la salud mental. Gabriel habló cuando vino a Perú bastante de la salud mental y creo que los intérpretes en general, más allá de los intérpretes telefónicos, enfrentamos problemas de salud mental, pero la interpretación telefónica tiene una particularidad. ¿Cómo es que Gabriel y Lucía enfrentan la salud mental para ver qué similitudes dentro del problema encontramos, qué diferencias y cómo gestionarlos? Y en este caso vamos a empezar con Lucía y luego contigo, Gabriel. Bueno, yo quiero empezar diciendo, wow, es muy diferente el entorno laboral aquí en Latinoamérica que allá en España. Es que me ha impactado, la verdad, porque aquí hay varias empresas que intentan hacer del intérprete una herramienta más, como si estuvieras utilizando el traductor de Google. No te permiten hablar con el paciente, no te permiten hablar con el doctor, nada. Es solamente tú dices, hola, buenos días, mi nombre es, ID de intérprete es, y ya, y listo. Y a partir de ahí tú ya no tienes ni voz ni voto, solamente eres el conducto entre el doctor y el paciente.
Y eso es algo que a mí siempre me ha molestado un poco, la verdad, porque hay algunos pacientes o doctores que te hablan tan bien, que te intentan conversar un poco, y al menos en la primera empresa en la que yo estuve tenía que decir, disculpe, yo no puedo hablar con usted porque es política de la empresa. Y era algo terrible para mí porque quería responderles, sí, he tenido un muy buen día, ¿cómo está usted? Porque te querían hacer un poco de conversación porque el paciente iba al baño o el paciente estaba esperando a otro doctor, y es mucho así de intentar deshumanizar al intérprete. Aquí hemos llegado a otro nivel extraño en el que, por ejemplo, hoy me ha ocurrido que te dice a lo mejor una operadora: hola compi, tenemos aquí otra llamada. Menudo día llevo hoy. Venga, a ver si con este lo hacemos rápido. Claro, al llegar a ese punto de confianza con los clientes, que no dejan de ser clientes, pero piensa que si yo soy un intérprete de una empresa y la otra es una operadora de 112 o del hospital y tal, digamos que ni es su cliente ni es mi cliente. Estamos trabajando. Entonces, llegar a ese punto de camaradería de, venga, entre todos vamos a conseguirlo. Venga, tal, es muy bonito. Y si, lo cual me permite que si yo tengo una persona en la autovía y en la autovía hay mucho ruido, porque pasan coches, yo puedo decir, compañera, mira, es que no consigo entender nada porque hay mucho ruido, pero lo voy a intentar. Y te dice, venga, a ver si entre todos lo conseguimos. Pregunta de tal cosa. ¿Sabes? Es muy diferente. Pero te puedo decir también, Lucía, nosotros empezamos así. O sea, yo llevo ya 22 años trabajando en esto. Y hemos pasado por todas las fases, ¿ok? Y al principio éramos así, hasta que esto se abandonó, porque no era viable. Pero también te digo, es muy distinto, quizás, que nosotros trabajemos principalmente para el servicio público, bien, a tener ahí un cliente que paga un montón de pasta para decir, se hace así porque yo mando. ¿Vale? Aquí es entre todos sacamos adelante un problema. Y de hecho a mí me gusta esa confianza de estamos sacando un problema adelante. Pero bueno, sí, es una gran diferencia que tenemos en los dos lados. En la primera empresa que yo trabajé, no estoy segura si puedo decir nombres, probablemente no, pero ellos tienen mucho de hacer esto, de hey, no hables con esa persona, no hables, tú eres solamente el puente y ya, y en eso te tienes que concentrar. Y eran muy exigentes con los QA, bastante, como digo, lo de interpretación al pie de la letra era, te faltó un, por ejemplo, digamos que el doctor dice, usted, ¿qué días toma los medicamentos? ¿Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? Y lo pregunto sí, entonces puedes no escuchar la última parte y decir, ¿usted qué día toma los medicamentos? ¿Lunes, martes? Entonces ya claramente está la pregunta, ¿no? Pero te dicen, hey, te faltó interpretar jueves y viernes. Y también me ha dado por otra diferencia. Aquí somos todos freelance. Es decir, a mí no me vas a decir cómo hago mi trabajo. Yo soy un freelance. Puedo dejar de trabajar para ti cuando quiera. Entonces, la forma en la que yo puedo, digamos, abroncar o corregir a un compañero, que es mi trabajo. Yo tengo que formar a mis compañeros y corregirlos, ¿vale? Tiene que ser con mucho tacto. Yo no puedo decirle, tú imbécil, que esto lo está haciendo mal. Se puede ir. Puedo decir, me da igual estar contigo. Trabajo para 4 empresas de interpretación telefónica. Tú eres uno más. Tenemos el poder como intérpretes, porque desde el principio somos profesionales. No tenemos un contrato que nos obliga a... Bien, entonces es bastante diferente la forma de interpretar porque estamos viendo. En lo que es freelance, es cierto que es todo un mundo de oportunidad. Es muy bonito. Yo muy recientemente he empezado con el freelance, pero aquí lo que predomina es el DS, que es el Dedicated Schedule, que la empresa te dice trabajas de 9 a 5 de la tarde y ahí estás trabajando. Yo no recomiendo para nada un full time en una empresa de inicios. Es decir, si esa empresa te está capacitando, te está dando toda la información necesaria, bien, pero haz un part-time. Haz el mínimo posible, porque lo que te está dando es experiencia, y hacer una jornada de 8 horas seguidas de interpretación es extenuante. No recomiendo para nada el full time en cualquiera de estas empresas. Ahora, yo me he pasado a una empresa en la que soy mucho mejor,
y me pasé también como DS, es decir, 4 horas en las mañanas, y hace poco tuve el valor para pasarme a freelance, que es algo que aquí no abunda. Hay ciertas empresas que sí lo permiten, pero todas las que lo permiten piden experiencia. Así que digamos que es un privilegio ya tener el freelance. Y los rates varían demasiado, pero me parece que es algo que ya vamos a hablar un poco más adelante sobre los rates de paga. Pero sí, me parece que en general Latinoamérica está atrasada en muchas cosas y es todo un impacto como OP ver todo lo que se está haciendo en España, que digamos es la utopía de interpretación telefónica. Para que quede claro, tienes 2 formas de trabajar como intérprete telefónico para este lado del continente, cuando estás entre el Pacífico y el Atlántico. Cuando tienes los 2 océanos, puedes trabajar para empresas locales, que son subcontratas de una empresa principal en Estados Unidos, como las que tiene cada uno en cada país, o directamente para las empresas grandes, internacionales que te contratan, o para plataformas que ofrecen diversos tipos de trabajo para independientes, autónomos, freelance, que es lo que está comentando Lucía. Y hay una acotación que yo quería hacer. En mi experiencia, yo tengo interpretando 13 años este año, porque no fui intérprete desde el principio. En mi experiencia, los buenos intérpretes de mi generación y más jóvenes que he conocido han sido intérpretes telefónicos. Siempre. A mí me costó más porque yo fui un tiempo muy cortito. Me frustraba lo mismo que te frustra a ti, Lucía. Entonces, hago este comentario. Esta sí es una pregunta directa para Gabriel, para luego pasar al picante tema de las tarifas. Pero, ¿ser intérprete telefónico te ayuda como intérprete de conferencias? ¿O es que no necesariamente pasa esto? Aquí es por el tipo de dinámica que tenemos. Lucía acaba de decir que trabajar 8 horas diarias es extenuante. Es verdad, es cansado, pero me he puesto a pensar, bueno, claro, no es lo mismo, pero me la he pasado interpretando semanas y semanas, 8 horas. Llega un momento en el que tu cuerpo se acostumbra. Hay consecuencias, pero te pregunto, ya que ustedes tienen otro tipo de dinámica y acabas de decir que ya trabajas con colegas formados que tienen experiencia y que trabajan en conferencias o en otras empresas de interpretación telefónica, ¿un intérprete telefónico puede ser un buen intérprete de conferencias y viceversa? O sea, las habilidades se complementan, se ayudan, hacen una simbiosis. No necesariamente. ¿Qué es lo que tú has podido ver en tus tantísimos años de carrera? Yo algo que sí he notado es que la telefónica afina mucho el oído. A mí me ha ayudado muchísimo a ser capaz de discriminar más sonidos y a la hora de entender mejor cuando estoy interpretando luego en cabina. Pero el mero hecho de ser telefónico no te capacita para ser simultáneo, eso lo sabemos, tiene una formación completamente distinta, pero la pericia que adquieres con la telefónica luego la puedes poner en marcha. Del mismo modo que si vienes con la experiencia de interpretación y toma de notas de la consecutiva, la puedes poner en marcha en la telefónica. Creo que de todas las habilidades nos podemos servir dentro de ambas. Pero por comentar algo distinto también de las realidades que estamos viendo, lo que comentáis de yo empecé como OPI o se empieza, que aquí no se empieza como OPI, como intérprete telefónico. De hecho, muchas veces intérprete telefónico es algo que adquieres después o es algo que tampoco abandonas nunca. Como os he comentado, llevo 20 y tantos años como intérprete telefónico y tengo compañeros que empezaron conmigo y que aquí seguimos. Bien, y que compaginamos esto con nuestra vida, con nuestros clientes, con nuestra vida de simultáneos, con todo, porque es muy distinto a lo que estáis comentando. Aquí no estamos en una especie de call center en la que mi trabajo desde que entro hasta que me voy es una llamada, otra, pam, 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 pam. No. Aquí hay varios niveles, digamos, de cantidad de flujo de llamadas que puedes recibir. ¿Okay? Y puedes elegir estar un poquito abajo. En lugar de recibir 30 o 40 llamadas en un día, recibas 10 o recibas 5, mientras sigues operando. Y no pasa nada porque le digas a la empresa mañana no ninguna porque es de estar en cabina. Entonces, claro, no es que sea un trampolín para empezar a trabajar, es un servicio más. Bien, pero como decíamos al principio, las habilidades que se desarrollan luego se pueden utilizar también
en otras modalidades de trabajo. Muchas gracias, Gabriel, por la aclaración. Y incluyelo sí en esto, que das muchas luces para, ya que hay empresas peruanas que sí toman el servicio, a ver si es que alguna de ellas se anima o algún colega emprendedor se anima a cambiar un poco las reglas del juego como para mejorar este tipo de servicio que tiene muchísima demanda en este lado del mundo. Y ahora el tema que nadie le gusta, del que nadie le gusta hablar pero que todos quieren saber, el dinero, como dice él, la pasta, la plata, the money. Yo voy a hablar de lo que era en mi época, ¿ok? Porque quiero sentirme no tan aislada del mundo de la interpretación telefónica. Antes, en nuestra época de call center, cuando yo estaba más o menos en el mismo nivel que tú, cobrabas $3 la hora, intérpretes o no. Eso era todo, lo más que podías cobrar. Sé que ahora te pagan, incluso hay empresas que solo te pagan por segundo interpretado. Existen plataformas en donde tienes intérpretes que están sentados intentando responder una llamada, atender una llamada, y es el primero que la toma es el que se queda. Y se ha trabajado, por ejemplo, porque la llamada se cortó del otro lado y luego otro intérprete la toma, interpretó 1 minuto y medio, le pagan el 1 minuto y medio. O sea, los segundos, porque es por segundo, no es ni siquiera por minuto. Hay otras que es por minuto y ya muy pocas mantienen el tema por hora. ¿Cuál es la realidad que tú encontraste? Como te digo, con toda la sinceridad del mundo, porque independientemente de la modalidad, si nosotros queremos mantener nuestro mercado, porque nuestro servicio, y en el caso de ustedes si es un servicio de primera necesidad, requiere que se hable, que se toque el tema de cómo son las tarifas, qué es lo que puedes encontrar entre lo bueno y lo malo de cada realidad en pro de un mercado un poquito más justo. Empezamos contigo, Lu. Bueno, aquí pues, hace 13 años te pagaban $3, ahora hemos tenido un cambio radical y te pagan $3.90. Sí, pagan $3.90 la hora en compañías que te dan formación como intérprete, es decir, si tú no has tenido ningún contacto con la interpretación o simplemente estás empezando en el mundo del OP, es muy probable que recibas este tipo de pagas y que solamente te ofrezcan la posibilidad de un DS. Entonces, estas 4 horas por $3.90 la hora. Y pues si te ascienden a médico, te pagan $4 la hora. Obviamente esas empresas tienen un pago bastante bajo a comparación de otras, pero a mi parecer te dan la experiencia para poder subir y poder ingresar a otras compañías que tienen un mejor rate. Luego vamos a las compañías, ¿no?, que piden experiencia pero te dan la opción de freelance y la opción de DS, y también hay un pago más alto. Ahora, hay muchas que ofrecen un freelance bastante bajo, es decir, yo personalmente a las personas que doy los cursos de OPI que ofrezco, por cierto, ofrezco cursos de OPI, cómo ingresar al mundo de OPI, qué es lo que debes esperar en las entrevistas, etcétera. Así que cualquier cosa, ahí voy a dejar un enlace en la descripción. Pero bueno, en estas empresas yo animo a que no acepten menos de 0.11 centavos de dólar por minuto, o incluso 12, porque ya es muy bajo si aceptan menos. Ahora ha subido bastante, el rate va de más de 13 a 13, 15, y la empresa en la que estoy ahora tiene un rate de 21, así que es bastante alto para lo que otras empresas ofrecen. Es bastante competitivo, sí, y hay muchas empresas que ofrecen más en el DS, otras que ofrecen más en el freelance, pero es bastante cuestión de ver el mercado, ver lo que te ofrece el mercado, también ver qué es lo que ellos piden, porque algunos piden 1 año, 6 meses, 2 años de experiencia, y de acuerdo a eso también pueden llegar a pedir un aumento de salario, que es algo posible aquí. Me parece que en comparación a España o Europa en general, el salario aquí de los intérpretes en la TAM es bastante bajo a comparación de
de lo que cobran a los clientes en Estados Unidos, que es donde damos los servicios. Vale, por aquí la cosa cambia. También imagino que está muy relacionado con el estilo, con la calidad de vida y con todo lo caro que es estos países, ¿no? Somos distintos. Pero sí es verdad también, igual que ocurre allí, en la interpretación telefónica es de las peores pagadas. Esto no lo vamos a ocultar y no lo vamos a romantizar, ¿bien? Aunque aún los hay peores pagadas. La interpretación judicial, por ejemplo, es horriblemente pagada, ¿bien? Y la interpretación presencial del servicio público es desastroso, ¿bien? O sea, aún peor. ¿Okay? ¿Qué ocurre aquí? Pues tenemos de todo. Hay empresas que pagan muy poco, desde que pagan 20 céntimos el minuto, estamos hablando mejor de 12 euros la hora. Hay otras que pagan 11 euros la hora, bien. Y la que más paga actualmente es donde yo me encuentro, que paga a 32 euros la hora. Bien. Entonces es muy distinto. ¿Qué pasa también? Pues que acabas entendiendo. Ya sabéis esto de la interpretación, ¿no? Que si pagas cacahuetes, tienes monos trabajando para ti, en realidad. Pues aquí pasa lo mismo. Y con todo, cuidado con lo de monos, no quiero que se me enfade ahora, pero aquellas empresas que aquí en España están pagando miseria, no tienen intérpretes profesionales. Lo que tienen son personas bilingües o inmigrantes o alguien que habla otra lengua y está ejerciendo el trabajo, pero sin cualificación. Bien, es decir, los que sí tienen cualificación se buscan otras empresas que no exijan tanto y lo que digan, pues te tengo como un cliente más y recibo mayor dinero, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, te digo, incluso se paga extra por las noches. Tienes una cantidad extra por recibir llamadas de noche, por recibir llamadas de fin de semana y te da para vivir. Es decir, tengo compañeros que solo hacen esto, algunos, no es lo habitual, pero tengo algunos compañeros que solamente trabajan para esta empresa y a lo mejor están ganando en torno a 2.000, 3.000 euros. Bien, que es un sueldo más que digno. ¿Okay? Otros que quieran tener otros clientes, pues van a tener la cantidad de dinero acorde a la cantidad de llamadas que reciban. Bien, pero bueno, así es como vamos por acá. Y también algo bueno aquí, que es que algo bueno en esta empresa, al menos, porque por desgracia aquí en Europa está poniendo demasiado de moda esto de cobrar a 30 días, a 60 días, a 90 días, y la Unión Europea no hace nada en contra de esto. Bien, nos prohíben, por ejemplo, tener colegios profesionales. La Unión Europea prohíbe los colegios profesionales, pero permite que se nos pague cuando les da la gana. Al menos donde yo trabajo, uno de los compromisos que hay con los intérpretes es que cobramos en 15 días. Nosotros siempre, el día 15 de cada mes, cobramos todo lo que hemos interpretado el mes anterior. Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Es una frase que me encanta porque han tocado temas muy interesantes que definitivamente a mí, que no soy intérprete telefónico, me llama mucho la atención. Vamos por lo último. Ustedes cobran en España cada 15, así como un ping-pong. Lucía, en Perú, esta empresa. Claro, estamos hablando de la empresa en la que tú estás, ¿correcto? Exacto. En Dualia. Y existen otras que pagan a 30, 60, 90 días. Ya. Igual que también existe lo que comentabais de que hay empresas, eso aquí en España hay una, que en lugar de tener asignado intérpretes y reciben las llamadas y están, digamos, sabiendo que van a recibir, mandan lo que llamamos llamada en estrella. Todos reciben y es un estrés de estar siempre así porque es muy probable que te lo quite otro. Exacto. ¿Vale? Eso también existe aquí, por desgracia. Sí, yo soy intérprete en otra empresa que me paga 60 días. ¿Cuál es mi día de corte? O sea, ¿en qué momento tengo que acumular un tiempo de servicio? ¿Cuántas horas he acumulado? ¿En cuánto tiempo? Si me van a pagar en 60 días, ¿por cuántos días de trabajo? Porque entiendo que si te pagan cada 15 es porque estás acumulando 30 días y tu día, o 28, 20 y tantos, y tu día de pago es el 15. ¿Cuál es por eso acá se dice cierre. ¿Cuál es el día de cierre? Como cuando cierras el ciclo de facturación de una tarjeta de crédito. ¿Cuál es el día de cierre? No, aquí no hay día de cierre porque somos todos freelance. Es decir, es a 60 días, 90, lo que estipulen, desde que mandas la factura. Habitualmente facturamos el mes completo. Habitualmente. Esa es mi pregunta. Pero también puedes acumular 2 meses o lo que estimes oportuno. Bien, la empresa no te va a obligar a cerrar en ningún momento, sí te va a obligar a enviar una factura para poder pagarte. Pero sin de lo contrario sería economía sumergida. Lucía, ¿cómo es en el caso de Perú o de América Latina? Bueno, en lo que es ciclos de pago,
La mayoría lo hace a un mes, es decir, a fin de mes, pues te pagan dependiendo de cómo estés en la empresa. Si estás con un contrato con una empresa peruana, te pagan quitando la AFP, un seguro, etcétera. Entonces te pagan ya no el líquido que has trabajado, sino todo, quitando todo esto, ¿no? Todas las reducciones. Ahora, ¿y como independiente? Como independiente depende también de la empresa, pero la mayoría paga a 15 días, es decir, el 15 y 29 de cada mes. Al mes completo también. 2 semanas. Cada 2 semanas te paga. Cada 2 semanas te paga. El 15, en la empresa que estoy ahora, cierran ciclos de pago. Es decir, hasta el 15 has trabajado y tienen una semana para enviarte el pago. O sea, pero solamente es el pago de lo que has trabajado hasta el 15. Del 16 hasta el 29 hay otro corte. Es decir, del 29 cierran ese ciclo y vuelve a iniciar el ciclo del 15. Entonces tienes 2 fechas de pago aquí, lo cual viene muy, muy a cuenta, la verdad, pero como en la mayoría de empresas utilizan el Bank of America, lo cual es bastante conveniente, pero hay algunas que no. Es así que tienes que utilizar PayPal o si no pagar una cierta cantidad por una transferencia directa a tu banco del país y un montón de cosas más. Puede costarte de $15 a $18 para pasar todo el dinero a tu cuenta de banco. Gabriel dijo algo que es muy interesante, que de los peores pagados es judicial. Aquí es de los mejores pagados. Pero aquí es desastroso. ¿Pero por qué? Puedes pasarte... Creo que es un tema de todos los requisitos que necesitas. En primer lugar, tienes que estar colegiado. Tienes que ser perito intérprete. Y te tienes que ir a cárceles que están muy alejadas. Si vas a cárceles, te toca ir a cárcel, no te dejan ni siquiera llevar para tomar notas por temas de seguridad. Hay bloqueador de señal, las cárceles están en sitios muy feos. Cuando vas al Poder Judicial, puedes estar pasando de una presencial a una remota en el mismo, le decimos hub, en el mismo Poder Judicial. O si vas a una conciliación donde abogados, puedes utilizar lo que ustedes llaman infoport, acá equipos portátiles. O sea, es muy variado. No necesariamente termina siendo de enlace todo el tiempo. Muy pocas veces es simultánea con portátiles, es muy poca, pero se demora mucho en pagarte porque tiene que ver con el Estado y el Estado mínimo te paga 45 días. Welcome to Perú, querido Gabriel. De lo que me estabas comentando es bastante usual en el Perú, de que se demora mucho en pagarte, las empresas estatales específicamente, pero sí es de las mejores pagadas porque a veces te demanda los depositions, por ejemplo, que serían video remote interpreting en legal, que involucran a otro país y algún peruano, que involucran notario, duran hasta 10 horas, y las pausas, como son testimonios, toda la gente que está tomando el testimonio, incluso los abogados de las partes peruanas, están fuera. Entonces ellos están en una conversación así como nosotros, ellos se pueden parar, tomarse un café, estirarse, para el almuerzo comer un sándwich, y uno se tiene que quedar en el Smart Building, en la notaría o en donde sea que te hayan citado, con el testigo, con el notario, con su asistente, porque todos se tienen que identificar y etc. Todo ese tiempo con pausas muy breves. No, y por pandemia, antes ofrecían comida, por pandemia quitaron y ya no volvió el tema de tener un refrigerio. Pero es cómo funciona. Pero déjame vincularlo, porque el motivo por el que digo que es la peor pagada, bien, también afecta a la telefónica. La judicial la peor pagada, la judicial con el servicio público, ojo, no la judicial en la que a lo mejor vas a trabajar directamente como intérprete de parte entre 2 empresas que van a litigar, bien. Cuando es servicio público, que es asistencia gratuita, es decir, que el acusado no paga, entonces ahí se utilizan los intérpretes públicos, que vienen de licitaciones en empresas, que son una pelea por ver quién paga menos. Pero lo mismo también me lo voy a llevar a Telefónica. Para que las empresas de interpretación telefónica puedan prestar el servicio, tienen que licitar. Y licitar sabemos lo que implica. Al país, al gobierno, le da igual la calidad. Le da exactamente igual. Solo quiere saber quién cobra menos. Y el propio Estado también tiene sus propias artimañas y sus sistemas caciquistas y de mafiosos para hacer que las empresas bajen los precios. Entonces, de ahí que la interpretación de sitios públicos, aunque aquí
ustedes lo puedan ver como algo maravilloso porque se paga más, ojo, que eso es un desastre, porque siempre el gobierno va a intentar pagar lo menos posible e intentar contratar a la empresa que menos quiere pagar. Ojo, correcto. Vale, por eso me refería, pero es así, por desgracia es así, y el gobierno lo incentiva. Tenemos una directiva europea que nos obliga a que haya un registro de intérpretes para servicios públicos. Esa directiva es del año 91 y aún no está en marcha, ¿vale? O sea, llevamos un pequeño retraso. Y encima el gobierno permite que en esa listado de posibles profesionales aparezcan también empresas. ¿Por qué? Porque en el listado de médicos no hay laboratorios, pero en el listado de traductores sí hay empresas de traducción. Pero bueno, para que veáis que no es tan idílico todo. Ya está, hasta aquí mi momento de desahogo. Ok, vamos a hacer una aclaración adicional. No necesariamente las empresas privadas asumen los costos de los intérpretes judiciales. El Estado también. Y pasa exactamente lo mismo. De hecho, antes no había y han contratado traductores e intérpretes de planta, digamos trabajadores. Tengo un exalumno, te saludo Mateo, se llama como mi hijo, que es intérprete del Poder Judicial. Y él es uno de esos casos que corre, así como yo, de presencial a remota a telefónica, y telefónica de esta manera, esos teléfonos araña antiguos que tienen altavoz y tienes que hacer una interpretación de enlace con el peor sonido posible y le pagan un sueldo que no es de los mejores, pero gana mucho más que un intérprete independiente, pero su desgaste emocional es espantoso, su desgaste mental es terrible, su desgaste físico es terrible. Yo no he pasado por eso, en ese sentido yo he sido privilegiado. Yo entré de otra manera, y una forma de poder hacer legal en el Perú, si estás colegiado, es trabajando con estudios de abogados, porque de esa manera es que ellos te recomiendan. Es obligatorio sí o sí ser colegiado y estar hábil, no certificado, pero sí colegiado habilitado, porque se certifican solo los traductores, porque eso te vuelve perito, pero en este caso te recomiendan los estudios de abogados. Así entré yo porque fue lo primero que hice cuando traducía muchísimo en estudios de abogados con diferentes especialidades. Es una forma de entrar, pero ya el Poder Judicial ha abierto plazas vacantes para que entren los intérpretes y traductores y hagan ambos roles, y algunos los especializan en interpretación por sueldos mínimos. Gabriel mencionó que con 2.000 euros es un sueldo digno. Era lo otro que quería decir. 2.000 euros aquí son 8.000 soles, es un montón de plata, ¿ok? Pero 2.000 euros siguen siendo 2.000 euros en España. Por ello, aquí 2.000 soles no es un sueldo que te alcance si vives por tu cuenta, ¿me entiendes? No te alcanza. 2.500 soles, antes alcanzaba, ahora no alcanza. No te alcanza absolutamente para nada. Y voy a poner mi ejemplo doméstico de siempre como madre abnegada que soy. Antes de la pandemia, con un solcito, podías ponerle el equivalente, ya que cada uno está en su moneda, tú, 1 euro. Acá se compra el pan por pedazos de pan, ¿ok? No se compran panes, no se compran, ¿cómo se llama el pan largo, Lu? Que lo usan para baguettes, o sea, eso lo usas para comer pan al ajo en las pizzerías. Pero, o sea, se compran porciones de pan. Pues antes por 1 sol podías comprar 10, luego bajó antes de la pandemia a 8. Ahora, con 1 sol, yo no vivo en un distrito caro. Con 1 sol puedo comprar 4, con suerte, 3. Y tenemos una de las monedas más estables de América Latina. Nuestra inflación es baja. El sueldo mínimo son 1.150 soles, que quieren subirlo creo que a 2.000, pero muchas empresas te van a seguir pagando. Te ofrecen 2.000 soles, que es el sueldo mínimo, en teoría, que es al que están apuntando, que no te alcanza para pagar hipoteca, renta, alquiler, que no te alcanza para pagar servicios públicos, internet, tu transporte, alimentarte, ya sea que comas fuera o que tú mismo te prepares tus alimentos. O sea, si te alcanza las justas y no puedes ahorrar. Y si eres autónomo, tienes el tema de lo que yo siempre me quejo, el tema de la salud, porque el autónomo no tiene seguro. Para que tengas un seguro público, que es desastroso, tienes que ser trabajador asalariado. Yo tengo seguro del Estado porque trabajo en la universidad, y eso lo que decía Lu, que son los descuentos de ley
porque así es nuestra normativa. Pero el independiente tiene que ver cómo se las arregla. Y un seguro privado mínimo te está costando entre tus 20 y tus 30, porque es por rango etario y si no tienes ninguna enfermedad subyacente, unos 150 soles. Y si ganas 2.000 y estás viviendo por tu cuenta, no te alcanza. Entonces, eso es algo que... ¿Por qué lo traigo a colación? Porque como estamos hablando de tarifas, en una oportunidad hablábamos Gabriel y yo cuando vino a Perú sobre tarifas de traducción. Yo recuerdo, Gabriel, que tú mencionaste que una tarifa, vamos a ponerle 10 centavos, ¿ok? O no sé cómo dicen en Europa al euro, ¿centavos o céntimos? Céntimos. Céntimos, ok, igual que Perú. 10 céntimos de euro por palabra, ¿ya? Y yo dije, eso me parece poco, pero considerando que ustedes ganan y viven en euros. Porque si yo lo paso a Perú, 10 céntimos es bastante bajo. Y hay empresas que pagan menos. Conozco una empresa que paga 3 centavos por palabra. Una agencia. Eso es lo que normalmente paga. Pero un cliente directo en traducción, poniendo un poquito para meter tarifas y como para poner más picante la cosa. Un cliente directo jamás te va a querer pagar más de, incluyendo impuestos, dependiendo de tu categoría, 25 céntimos de sol por palabra en traducción simple, sin ningún tipo de certificación o sello, porque siempre hay gente que, porque no entiende la dinámica de lo que cubre lo que, por ejemplo, no sé, voy a volver a mi yo cuando era estudiante. A mí me mantenían mis papás, yo no tenía necesidad de trabajar. Yo trabajaba porque quería aprender, más no porque y quería ganar dinero para mis propias cosas, pero yo no tenía gastos en la vida. ¿Y qué pasó? En algún momento, cuando trabajaba miles de horas con el cuento del volumen, poniendo en cuenta en traducción y poniéndolo en interpretación telefónica en el Perú por el volumen de horas que puedes acumular, si es que trabajas como independiente por minuto, por segundo, por hora, no me daba cuenta del maltrato físico y el estrés enorme, porque llegaba un punto en el que trabajaba y yo decía, wow, voy a sacar, no sé, 5.000 soles, por ponerles un ejemplo, y al final llegaba a 3.000 con ajustes. Entonces, esa es una realidad que creo que en cada país, dependiendo de su moneda, etcétera, es algo que se mantiene. Volviendo a la telefónica, ¿cuál es el rango máximo, Lucía? Ahora tú, y también puedes hacer tu catarsis. ¿Cuál es el rango máximo que uno puede sacar? Porque a nosotros nos pagan en dólares, recibimos los dólares de la interpretación telefónica. ¿Y cuánto es lo menos, al menos en tu experiencia tuya o de algún otro colega que hayas visto? Aquí todas las empresas de interpretación, por cierto, pagan en dólares, no pagan en soles. Es muy raro y no he escuchado todavía de una que pague en soles, por lo mismo que trabajan con Estados Unidos. Y yo creo que lo mínimo que me han ofrecido han sido 9 centavos por minuto, cual es muy bajo. Ahora yo no lo aceptaría, pero era una empresa en la que yo quería iniciar, de la que no tenía mucha noción, así que aceptaba lo que me decían. Yo estaba feliz porque iba a empezar la interpretación telefónica. Al final no entré en esta empresa, pero ahora que lo veo es un rate muy bajo. Y dentro de, digamos, lo que son empresas que te dan experiencia y que te dan un sueldo promedio de interpretación, es de $3.80 a $4 la hora. Más que eso, tienes que tener otras certificaciones dentro de la empresa o algo parecido. He llegado a ver hasta $5 la hora en estas empresas de capacitación. Ahora, en lo que son empresas que piden experiencia anterior como UPI, me parece que por hora la más alta es de $8 y el rate en freelance, el más bajo que he visto ahora ha sido de 14 y el más alto, que es el que yo estoy recibiendo, es de 21 por ahora. Céntimos, no, centavos de dólar.
Es correcto. 0.21 centavos de dólar, no 21 dólares el minuto, sería genial. Solo 0.21 por minuto. Y sí, esta compañía en la que yo estoy ahora es por minuto trabajado. Y me parece que no hacen una distinción, ya sea fin de semana u horas, pero ellos tienen un sistema que para mí es muy bueno, que tienen una app. Tú te la instalas, puedes o separar horas, que te las van a pagar $6 la hora, sí o sí, tengas llamadas o no tengas llamadas, y el otro que puede ser el freelance, que tú entres cuando puedas, cuando quieras, y te pagan, obviamente, el minuto en el que estás en la llamada de interpretación. Aparte de eso, su aplicación te da las notificaciones de cuándo es que ellos tienen un flow alto de llamadas, para que pues tú puedas ingresar y recolectar los minutos de freelance, ¿no? Recursos y herramientas. ¿Qué es lo que necesita un intérprete telefónico para que pueda mejorar su trabajo? A priori, los glosarios, eso es algo que sabemos, conocer terminología. Pero ¿qué otro recurso y herramienta recomendarían ustedes? Porque aquí sí presumo yo que hay más homogeneidad, porque intérprete telefónico es intérprete telefónico. ¿Qué recomendarían ustedes a las personas si yo quiero ingresar en este mundo? Entiendo cómo va el aspecto económico en mi Perú y cómo va en España, pero ¿qué recomendarían como recursos de formación continua personal o algo que ayude a que de repente yo que no tengo como casuística, ¿no? Porque no es mi caso, pero yo que no tengo experiencia en médico o de repente en electricidad, luz 911, no lo sé. ¿Cómo puedo ayudarme? Además de cómo me puedan formar para seguir mejorando. ¿O qué otra herramienta consideran ustedes importante? A ver, empecemos contigo, Gabriel. Como decía, aquí casi todos entramos con nuestra propia profesión ya de la mano. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es aprender el mundo de la interpretación en servicio público, la interpretación telefónica. Entonces yo ponderaría en primer lugar, dejémonos formar por la empresa la que mejor nos va a poder transmitir qué tipo de necesidad tienen y cómo son sus clientes. Eso sería como un aspecto clave para mí, impresionante. Es decir, entrar con humildad de quiero que me digas cómo quieres que trabaje para ti dentro de lo que yo ya he aprendido. Pero luego, este campo es muy amplio y puede que no tengamos esa información en nuestro haber, sobre todo si venimos de otro tipo de especialidad. Pongo mi caso, yo hace cuando íbamos a clase en dinosaurio, hace un montón de milenios ya, yo me formé en jurídica, porque pensé que era lo más divertido del mundo, ser doctor jurídico. Luego me di cuenta de que no. Entonces, claro, cuando yo entré en la interpretación en servicios públicos, pues el jurídico me viene muy bien para el tema guerra. Yo como vengo de zona de conflicto y tal, ahí la jurídica viene muy bien, todo el aspecto internacional y tal. Pero al servicio público no le viene nada bien. Entonces, claro, cuando yo entré en servicio público y entré en el mundo de la medicina, pues me vi vacío de contenido. Y aquí entonces donde yo los recomiendo algo que mis propios profesores de interpretación me decían. Un buen intérprete es aquel que tiene interés enciclopédico. Entonces vamos a acumular saber de cualquier tipo. Por un lado les diría, lean sobre aquello que se conforma su vida, su trabajo. Si voy a interpretar para asilo, en demandas de protección internacional, voy a leer cómo está ese mundo. Voy a informarme de cuáles son las vías de inmigración, cuál es el proceso de asilo. Si voy a interpretar en salud mental con los psicólogos, voy a ver qué se hace con personas que quieren suicidarse, cómo se habla con personas que quieren suicidarse. Si voy a trabajar en el servicio de mujer maltratada, de violencia de género, voy a leerme las leyes de violencia de género. Ese interés. Y claro, cuando queremos un poco más ir más allá, algo que yo hice y me funciona muy bien, es suscribirnos a cualquier formación reglada a distancia gratuita. Hay muchísima. Hay universidades que imparten cursos gratis. Bien, a distancia. Hazte todo el que puedas. Hay universidades puramente a distancia gratis. Aquí tenemos la UNED y tenemos la Universidad Oberta de Barcelona, donde hay cursos de todo tipo gratis. En Reino Unido hay varios cursos sobre migraciones gratis, con tu titulación. Bien. Yo, entre todos los que tengo hechos, hay 2 que tengo en mi haber, que son los más raros. Les digo mucho a mis alumnos, soy titulado en asistente en autopsias. ¿Por qué? Pues porque la Universidad de Oviedo lo daba gratis en inglés.
Y entonces me apunté. Y también soy soldador. Bien, pues porque había un curso gratis de soldadura. Bien, entonces todo eso al final va a conformar vuestra mochila como intérprete. Entonces, si la mochila de intérprete médico o de intérprete de servicios públicos está vacía, hay que empezar a llenarla. Y nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Y te digo yo que entrar en esa dinámica de ir llenando la mochila viene francamente bien. Ese sería mi gran consejo. En tu caso, Lucía, ¿qué recomendarías? Porque aquí es un poco distinto, bueno, no, bastante más distinto de acuerdo a lo que hemos conversado con Gabriel. ¿Qué recomendarías que nos vas a ampliar en el curso que tú estás ofreciendo, cuyo enlace también va a volver a aparecer acá? La verdad es que es muy importante lo que ha dicho mi colega, el señor Gabriel Cabrera. Es importantísimo tener saber de todos los campos como intérprete, no solo telefónico, sino en general. Vas a ver muchos casos de diferentes cosas. Olvidé mencionar que dentro del sector salud y todo esto también tenemos la salud mental, que si no has trabajado con pacientes de este campo puedes llegar a ser muy chocante al inicio. Entonces, tocando el tema de no solo la salud mental con la que trabajamos, sino la que tenemos, es muy importante estar preparado para todo este tipo de llamadas. Para todo tipo de llamadas puede tocarte muy fuertes. Yo inicié mi primer día en mi primera empresa de interpretación telefónica y lo primero que me tocó fue una llamada de atención al suicida y duró 2 horas y media. Y pues a mí me impactó bastante. Fue algo que en ese momento dije, ¿dónde estoy trabajando? No sabía muy bien qué hacer. Entonces el hecho de capacitarse, de seguir aprendiendo siempre, es algo que yo recomiendo también. Y en herramientas que podemos utilizar ya dentro del trabajo de OP, recomiendo mucho Lingui, que es una plataforma que usamos mucho aquí los traductores e intérpretes. Yo lo uso bastante. Es algo rápido que te puede dar el equivalente de una palabra o de un término que no has escuchado anteriormente. Y hablando de esto mismo, sé que los glosarios ya están un poco de más, pero siempre recomiendo hacer el glosario propio, porque las empresas te suelen dar un glosario, pero siempre hay términos que usan a diario, que los ves muchísimo, que también puedes escuchar y puede que no se repitan, pero ya te queda el término. Entonces todo esto, ir juntándolo y hacer tu propio glosario de palabras de OP o palabras que he escuchado en la interpretación en general. Y también recomiendo utilizar videos para practicar. Si es que no has tenido mucho contacto con la interpretación, utilizar videos de práctica me ayudó bastante al iniciar. Al menos ya obviamente con todo el trabajo pues te da una práctica continua y es ese ánimo también de seguir aprendiendo, seguir formándote como intérprete. Quisiera agregar algo que no tiene que ver con Telefónica, pero hiciste que recuerde una especialidad que está relacionada con legal, que es cuando eres intérprete de enlace o por videoconferencia en pericias psicológicas y psiquiátricas. Esto es algo que pasó antes de la pandemia. Normalmente el psiquiatra en la parte extranjera presencial, que la mayoría de veces está solo por videoconferencia, haces de intérprete de enlace y todos estamos en una videoconferencia, pero uno va a la hub, tú como intérprete vas en presencial. Esto no se hace en remoto, se dejó de hacer en pandemia y ahora se ha tomado y tiene mucha demanda ahora en Perú. Cuando tienes exámenes psiquiátricos, no solamente son personas que lo están pasando por ley, hay casos que tienen mucha demanda en el Perú, de los cuales lamentablemente no puedo dar mayor información por confidencialidad, pero donde las personas han pasado situaciones de trauma muy fuertes y tienen un conflicto interno muy grande con el hecho del proceso que están lidiando y de tener que pasar tantas y tantas y tantas pruebas y que no sea en su lengua materna porque no confían ni en el intérprete ni en los abogados y finalmente está solo. Entonces en una ocasión me sucedió que era un señor que podría haber sido mi papá en edad en aquel momento, estaba muy contrariado y empezó a coger las cosas que tenía en el lugar donde nos encontrábamos porque nos habían dejado solos. Era una videoconferencia, pero a mí no se me veía, a mí solo se me escuchaba. En esa ocasión solo se le veía a él. Entonces él empezó a
poner cosas en el piso y las pateaba, y en algunas ocasiones las tiraba como intentando agredirme porque él no confiaba en lo que yo estaba haciendo. ¿Qué hace el psiquiatra cuando se da cuenta? O tú lo interrumpes y al momento que interpretas. Esta es una estrategia, fue la que yo hice. Al momento que me tocó interpretar, dije lo que el señor estaba diciendo, pero también dije que estaba poniendo en riesgo mi vida, porque estaba muy, muy agresivo. De hecho, tomaba medicamentos, porque así empiezan las preguntas, ¿no? ¿Qué medicamentos están tomando? Y así como ustedes memorizan algunos términos, nosotros en ese tipo de trabajo memorizamos ciertos medicamentos que son para ciertas cosas. Y estaba tomando medicación muy fuerte que no tuvo que tomar ese día para que pueda pasar la evaluación psiquiátrica. El psiquiatra me dijo, ¿deseas retirarte? Yo le dije que sí, todo quedó grabado y estuvo bien, me permitieron retirarme, no me pasó nada. Y este señor tenía a gente que le podía brindar ayuda médica, pero fuera, no durante el evento, durante la videoconferencia. Lo que pasó después fue el problema. Esta fue la última vez que yo trabajé con una empresa peruana para esto, porque fue una empresa peruana, que se quejó porque no terminé la interpretación. ¿Y por qué dije que estaba en peligro cuando simplemente un hombre se pone, no porque sea hombre, sino que en este caso me tocó un varón, porque el señor se molestó? ¿Por qué digo esto? Porque dentro de las ofertas de trabajo que existen para intérpretes, existen mucho para depositions, testimonios y exámenes psiquiátricos y psicológicos. Y uno toma las oportunidades, que son bastante bien pagadas, honestamente. Eso sí es específicamente de interpretación y es presencial, pero entras solo o sola y no sabes con quién te puedes encontrar. Entonces, al final no me pagaron. No llegué a cobrar, había estado trabajando varias horas. La cita era de 6 horas, estaba como en la hora 4. Pero yo decidí no pelear porque estaba en riesgo mi vida. El señor estaba muy agresivo y entre que yo diese el grito de auxilio y alguien me lanzaba. Tenía una engrapadora que tenía en la parte de atrás para sacar grapas. Eso me caía en la cara porque era evidentemente mucho más fuerte que yo y más alto. Y me hacía daño. Entonces recordé esto, que sé que no tiene que ver con Telefónica, porque hablabas de la salud mental. Ese hecho, sumado a otras cosas, no me dejó dormir por meses, porque es muy feo estar en una circunstancia en la que sabes que eres vulnerable. Y creo que no hablamos mucho, y espero que haya otra reunión específica en donde podamos hablar de salud mental de intérpretes y para intérpretes, porque algo que yo creo y espero que estén de acuerdo conmigo es que entre intérpretes nos entendemos lo demandante que pueden ser ciertas circunstancias, ciertas cosas y ciertos aspectos, ciertas vivencias que uno puede tener. Yo no me imagino que es estar al pie del cañón como intérprete de guerra. Cada vez que pienso en esa especialidad tuya, Gabriel, yo creo que yo no podría, o haber atendido por primera vez un parto. Yo hice de intérprete en una cirugía, pero me tuve que preparar mucho y me costó. Y yo estaba como médico, y tú tuviste que hacer en tu primera experiencia un parto. Y yo he dado a luz, y no es lo más lindo del mundo. Entonces, todos tenemos nuestros propios demonios con los cuales lidiar. Y antes de cerrar, quisiera agradecerles a ambos por haber compartido con tan buena disposición esta conversación que nos está quedando cortita. Pero quisiera cerrar con la pregunta que todos queremos hacerte, Gabriel, y quiero que nos respondas en tu mejor versión diplomática. ¿Cómo podemos hacer si nosotros los mortales latinoamericanos queremos trabajar para el mercado europeo como intérpretes telefónicos? ¿Tenemos que vivir allá? ¿Qué es lo que se puede trabajar a distancia? No me hablo específicamente no solo de España, sino de lo que tú sepas en general de Europa o de la Comunidad Europea, para tu caso, de la Unión Europea, perdón. No es necesario estar en Europa, pero sí es muy positivo conocer muy bien el sistema público del país en el que quieres trabajar. Porque digamos que se espera de ti como intérprete que conozcas bien, al menos como usuario, el sistema público. Pero bueno, es algo que se puede aprender. Lo que yo recomendaría es que mirad cuáles son las condiciones de cada empresa a nivel de conexión. Por ejemplo, en la que yo trabajo funcionamos con los teléfonos. Entonces no van a contratarte si le das un teléfono peruano, porque evidentemente hay un gasto.
a la hora de contactar contigo. Pero existen los números nómadas, existen los números virtuales. Entonces, si tú no le das problema a la empresa, si no le vas a causar un gasto extra a la empresa, de ningún tipo de perjuicio, entonces a la empresa le va a dar exactamente igual donde te encuentres. Nosotros tenemos compañeros que están trabajando para mi equipo y están repartidos por toda Europa. Bien, y tienen cada uno un sistema distinto para adquirir estos números de teléfonos virtuales que no implican un gasto extra. Y entonces no hay problema. Bien, creo que eso sería lo más importante. Porque si vas a ir a la empresa, vas a ir a Suecia, a Francia, a Reino Unido, y lo primero que vas a decir es, como me ha pasado a mí en un currículum que recibí esta mañana, ahora quiero trabajar contigo, pero el problema es que yo vivo en Estados Unidos y solo tengo un teléfono norteamericano. Pues voy a hacer siguiente. Bien, lo último que quiero es alguien que me dé problemas con la de intérpretes que tengo aquí. Entonces yo creo que esa sería la máxima. A partir de ahí, claro que se puede optar sin ningún problema. Nosotros prestamos servicio desde España a El Salvador y tenemos una filial allí, en Dedualia, y estamos intercambiándonos las llamadas. Entonces es fácil, no es ningún problema, ¿vale? Y sobre todo eso, que la empresa no reciba. Esto dice mucho José Castro. Como traductores e intérpretes somos solucionadores de problemas al cliente. No le demos más. Algunas palabras finales de cierre, Lucy, porque si ya volamos en tiempo. Y definitivamente, bueno, ha sido un placer nuevamente poder hablar con el señor Gabriel Cabrera, con usted, profesor. Disculpe, se me hace muy difícil, usted siempre va a ser mi mentora. Gracias. Pero yo quiero animar a mis compañeros. Yo sigo siendo una estudiante de traducción e interpretación y todavía me falta bastante camino por recorrer. Yo los animo a que sí le den una oportunidad a la interpretación telefónica. Sé que es difícil iniciar, es difícil acomodarse al mercado, pero siempre hay una ventaja en poder ser o poder iniciar tu carrera en OP, ya que, como mencionó también el señor Gabriel, te da mucha tolerancia a los ruidos, te da muchísima tolerancia a ruidos, ya sea de tu propio ambiente o del cliente, y esto te va a dar un plus si es que inicias como intérprete simultáneo en conferencias, videoconferencias. Te va a dar más que todo la experiencia de ingresar al campo de interpretación desde la comodidad de tu casa, y me parece que ese es un muy buen trabajo para poder entrar en contacto con todo lo que es nuestra hermosa carrera de traducción e interpretación. ¿Algo que quieras decir para cerrar, Gabriel? Sí, porque me estoy opinando encima. Voy a hacer una adenda, bien, que como dijo anteriormente la profesora Katia Agüero, me gusta ser vehemente. Disculpe, pues voy a hacer un poco más. Vale. No, aún no, estoy en ello, aún no soy doctor, pero me queda poco. ¿Saben cuándo cambió la cosa en España? Igualmente en España tenemos una situación en la interpretación telefónica desastrosa. Pagado aún peor de lo que esté ahora, las condiciones terribles de trabajo, un reconocimiento pésimo, bien. Y esto fue hasta que la academia se puso a trabajar y hasta que la academia fiscalizó a las empresas de interpretación, hasta que nos obligaron a pasar por sus filtros. Y además hablaban bien o mal de nosotros en todos los entornos de traducción, conjuntamente con las asociaciones profesionales. Por desgracia, yo no tengo aquí una entidad como podría ser un colegio. Esto es una cosa que me ocurre. En Europa, en España, hay a favor de colegios y en contra de colegios, ¿vale? Aquí no voy a meterme en este. Pero yo sí echo de menos, pero no, quiero decir, aquí sí hemos tenido la academia y asociaciones profesionales a falta de un colegio que han dado la cara, que han luchado y que han atacado a los empresarios y que han ayudado a los intérpretes. Bien por ellos. Y ahora aquí viene la parte de la vehemencia. ¿Qué está haciendo en el Perú el colegio profesional? ¿Qué está haciendo la universidad? ¿Se están moviendo para que sus intérpretes de verdad tengan reconocimiento? ¿Para que se vele por sus derechos y para que se les trate como profesionales? Si no es así, que se pongan en marcha. Y si es así, si lo están haciendo, denle visibilidad a eso, porque hay que ayudarse también entre. Si están haciendo algo, hay que ayudarles a que se vea. Y si no, pinchadles para que lo hagan. ¿Qué pasa usted? Ok, voy a cerrar esta presentación
nuevamente agradeciéndoles por su tiempo. Voy a empezar contigo, Lu. Qué lindo es ver cómo has crecido, de cuando te conocí a cuando... Y tú y yo ya hemos interpretado juntas a todo lo que me estás diciendo, y de verdad, a mí me hubiera encantado tener todo el ánimo y todo lo que sabes hacer, todo tan estructurado, tan bien definido a tu edad, porque yo estaba en la luna en ese momento. Yo estaba pensando en retirarme de la carrera cuando tenía tu edad. Entonces eres en muchas cosas y en muchos sentidos realmente, si no eres la mejor, de las mejores alumnas que he tenido. Ya te dije, somos colegas. Y Gabriel, con toda la parafernalia que no te gusta, gracias por el tiempo, porque aquí el más experimentado eres tú. Todos somos colegas intérpretes, pero tú eres amigo de los intérpretes y esa es una cualidad. Por eso me gusta conversar contigo e interactuar contigo. Dentro de toda la vehemencia que te caracteriza, tú, por los años de experiencia que tienes y porque eres persona y te gusta resaltar tu lado humano, empatizas con los intérpretes, empatizas con las personas, te identificas. Yo estoy segura que Lucía lo ha sentido en esta conversación. No me lo ha dicho, pero en sus ojos lo veo. Y eso es lo que hace al futuro doctor, al mentor y maestro que eres para mí, y al gran amigo que te considero. Eso es lo que hace rico el compartir tiempo contigo, ya sea acá o a distancia, ¿no? O como sea la interacción. Sé que no vas a cambiar, así que no te digo no cambies, pero espero que sigan abriéndose espacios en donde puedas hablar así, con vehemencia, con cariño, con preocupación, por el bien del mercado, por el bien de la profesión y por simplemente entendernos entre colegas, porque entre intérpretes nos entendemos, independientemente de qué aspecto nos enfoquemos. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en otra edición. Hasta luego.